El capítulo 1105 del manga de One Piece nos ha dejado una duda enorme. ¿Quién llegó a ayudar a los Mugiwaras? Y eso si es que llegó a ayudarlos, porque no sabemos cuál es la intención de este ataque. Y es por eso que he decidido hacer este video, para darte mi opinión, para teorizar. Sé que no soy un youtuber de teorías, pero One Piece está bueno, me está gustando el manga y creo que me voy a subir un poquito a hacer este tipo de contenido. Me hubiera gustado hacerlo antes, pero lamentablemente, para los que me siguen en Instagram o en Twitter, sabrán que he tenido muchísima alergia y que me intoxiqué. Entonces, pues bueno, no había podido subirlo antes, pero aquí está. ¿Quién llegó a Egghead? Sin más, comenzamos. Y a ver, primero que nada quisiera comenzar con el hecho de que soy una persona que le gusta la estructura. Sobre todo creo que Eiichiro Oda es uno de esos escritores que hace las cosas en el presente para que tengan una repercusión en el futuro, pero que tengas que ir al pasado para poderlas entender. Y yo sé que todo esto es bastante rebuscado, pero es que la estructura de One Piece así es. Hay cosas que se sembraron en el capítulo 10 que luego son desarrolladas en el 200, por poner algún ejemplo burdo. Así que para este análisis, para tirar estas teorías, iré desde lo que me parece menos estructurado, que tiene menos sentido, hacia lo más estructurado y que me da la corazonada de que así va a pasar. Así que quiero comenzar con la embarcación de Barba Negra. Y yo sé, me vas a decir, oye, pero estás loco, este es un recurso muy claro dentro del manga. Y sí, de alguna manera es un recurso que no ha sido utilizado y que fue sembrado para causar esto, que creamos que va por ahí. Pero analizándolo bien, tal vez la embarcación de Barba Negra tiene días que apareció dentro de la isla. Pero es que justamente en el capítulo 1105 se menciona que unos días atrás la gente fue evacuada de Egghead, previendo un poco esto que podría pasar, y aún así la marina ya había movido sus piezas. ¿Cuánto tiempo llevamos en Egghead? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos días han pasado desde que salimos de Wano? Todas estas cosas nunca las deja claro Eiichiro Oda para poder jugar así con nosotros. Así que muy probablemente lo de la embarcación de Barba Negra pudiera ser antes incluso de que los sombreros de paja llegaran a la isla, por el momento en el que está contado sobre todo. Así que además de esto hay otro factor que sería muy importante. ¿Cuál sería la motivación de Barba Negra o de cualquiera de sus piratas de llegar a Egghead? Y es que pensémoslo así. Ok, Barba Negra le interesa un poco la historia, le interesa un poquito como saber acerca del siglo vacío, el origen de las frutas, incluso le interesa poder encontrar el One Piece. ¿Qué de esas cosas hay en Egghead? Lo único que hay probable es Nico Robin, y es porque puede leer los poneglyphs. Sin embargo, sabemos bien que Barba Negra ya tiene capturada a Pudding, y que Pudding es ese recurso que tenía Big Mom esperando ahí incubándose para poder leer los Road Poneglyphs. Así que no tiene sentido que Barba Negra vaya a Egghead por ninguna razón. Así que yo no solamente descartaría a Barba Negra destruyendo los barcos y ayudando a Luffy sin ninguna explicación, sino que también descartaría a toda su flota, es decir, a todos los piratas que lo siguen. Y a ver, aquí hay un exalmirante de hecho, que ahora es pirata de Barba Negra, que sí podría tener una especie de sentido que llegue a esta isla, ¿no? Porque al final del día él sí llega a saber cosas que pasan con Vegapunk, pero creo que su historia no va ahí. Creo que su historia va en el momento en el que algún marín, en este caso Koby, muy probablemente se tenga que enfrentar nuevamente a Barba Negra, y entonces sí que podría aparecer y sí que tendría un peso narrativo. En este momento ayudando a Kizaru o ayudando a los Mugiwara es que tampoco tiene ningún sentido para mí. Y bueno, justamente hablando de marines y todo este desarrollo, creo que otro de los posibles personajes que pudiera aparecer sería Koby. Esto sería inesperado, sería algo que sí suele hacer mucho Eiichiro Oda y que tendría sentido en el hecho de que Koby en este momento se ha dado cuenta que está en un punto crucial de la historia. Recordemos que One Piece ya le falta muy poquito, que ya estamos en la penúltima isla, prácticamente a un pasito de Lodestar, y entonces es cuando yo pienso, ok, Koby se escapa de Barba Negra, ¿no? De los secuaces de Barba Negra, gracias a la ayuda de Garp. Estos se escapan y entonces es cuando tenemos que entender a Koby, a su construcción. Desde que conocemos a Koby, lo primero que le pasa es que lo maltrata un pirata y luego se da cuenta que la marina no tiene ideales tan justos, no es lo que él se imaginó, que sí, hay algunos de la marina que sí, pero hay otros que no, en este caso mano de hacha Morgan.
y lo mismo pasa en este punto. Creo que sería importante para Kobe darse cuenta de quién es Saturn, de quién es el Gorosei, de qué hay detrás de la estructura del gobierno mundial, y pues también creo que sería importante obtener un aliado como Luffy, ya que él le tiene bastante aprecio, para poder saber qué le pasó a Garp, porque al final del día no sabemos si murió o no murió. Esto es One Piece, ¿no? Entonces pues creo que todo puede pasar. Sin embargo, la razón por la cual lo descarto es que si bien la fortaleza G5, que está muy cerquita de Egghead, es como una de las fortalezas que termina yéndolo a ayudar, hay algunos marines que están dentro de Egghead y entonces creo que Kobe hubiera llegado con ellos. No sé si hubiera llegado escondido o no, pero ya me parece un poco rebuscado, así que por eso lo descarto. Y bueno, ya que mencioné el asedio a Hachinosu y cómo rescatan a Kobe, creo que hay otros personajes que también son interesantes para que pudieran unirse a esta lucha de una manera indirecta, que creo que tendría un poco más sentido que los anteriormente mencionados. Y es que está el caso Perona, Pudding y Gecko Moria, que este último no lo vimos, no sabemos si lo rescataron, pero que queda un poquito implícito el hecho de que sí. A ver, Kobe se tuvo que haber ido con la marina, pero Perona, ¿cómo se iba a escapar con el resto? De Hachinosu, muy probablemente tomando una embarcación de Barba Negra. Sin embargo, con el poder que estos tienen, no serían importantes dentro de la batalla de Saturn y Kizaru contra los sombreros de paja y Vegapunk. No les veo ahí una utilidad. Sin embargo, sí creo que por el hecho de salvar sus vidas y que no se llevara a cabo la Buster Call, pues podrían destruir los barcos de la marina. No tanto queriendo ayudar a Luffy, sino que en algo más incidental, en algo que pues llegaron a esa isla porque estaba cercana y terminaron destruyendo esto porque se enteraron que iban a destruir la isla. Esto sí lo veo un poco más factible. Sin embargo, después, ¿qué? Recordemos que el incidente de Egghead será recordado como algo que cambió al mundo, que marcó la historia, y aquí Gecko Moria, Perona y Pudding pues no los veo tan importantes, ¿no? Ahora, justamente tomando las palabras del narrador que nos dice que Egghead será increíble, creo que alguien que podría aparecer y que sería increíble sería la Armada Revolucionaria, pero esta la descarto por completo de una vez porque, para empezar, no están muy interesados en Egghead. Sí hay una relación entre Dragon y Vegapunk, pero no creo que sea más sólida que la que hay entre Dragon y Kuma. Y aquí mucho ojo, porque es verdad, Kuma estaba con los revolucionarios en el reino Kamabaka. Luego este termina yéndose hacia Marilloa y los revolucionarios sí saben hacia dónde se dirige, pero una vez que está en Marilloa se teletransporta hacia Egghead. Ahí los revolucionarios ya no tienen noción y yo creo que están muy lejos como para llegar en el tiempo que sí llega Kuma, porque Kuma se teletransporta, pero ellos no. Entonces aquí me hace pensar que nuevamente tenemos un hueco de tiempo, de temporalidad. No sabemos el momento en el que se empezó a mover Kuma ni el momento en el que llega a Egghead, porque nuevamente te pregunto, ¿cuántos días han pasado en Egghead? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Luffy llegó hasta que llegara el gobierno a atacarlos? Todavía una pregunta más abierta es, ¿para qué fue Kuma a Marilloa? Porque sí tiene sentido que llegue a Egghead, pero ¿para qué fue? ¿Nada más para que Akainu le meta un madrazo? Pues yo creo que no. Yo creo que tendrá una explicación y entonces sí esa explicación podría mover al ejército revolucionario. Para hasta entonces yo no creo que sean los que hayan llegado a Egghead. Además de que no tienen ningún propósito. Ahora, en esta situación que suele hacer Eiichiro Oda de cambiar todos los acontecimientos y darnos algo que no teníamos previsto, creo que hay una tripleta muy interesante que está conformada por Morgans, Vivi y Wapol. Estos tres personajes en unión parecen pues que no van a hacer nada de armonía, que de hecho ya vemos que Vivi pelea un poco con Wapol y no se entienden, que podría tener sentido que lleguen y así Luffy se sentiría un poco más calmado, que Morgans termine siendo el que le revela al mundo lo que va a pasar en Egghead, pero es que luego nuevamente no creo que tengan el poder para destruir las embarcaciones de la marina y detener una Buster Call. Ahora sí creo que sería muy interesante que Morgans revele que es una Buster Call al mundo para que empiecen a desconfiar de la marina, ¿no? Del gobierno mundial. Ahora, sumamente importante para mí es este top 3. A partir de aquí te diré cuáles son los 3 posibilidades más grandes o las que le veo más sentido de que aparezcan y sean las personas que hayan ayudado a los Mugiwaras, teniendo en cuenta que tienen que tener una razón, el poder y además una trascendencia. Es decir, ellos llegan con la intención de ayudar a Luffy o de tener esta Buster Call. Luego
también pueden pelear o pueden ayudar a los Mugiwara a escapar. Y además tiene que tener sentido en cuestión de distancia, del tiempo en el que se hacen de el lugar en el que están o la última vez que los vimos hacia Egghead. Así que top 3 pongo a Trafalgar Law. Y yo sé que esto puede sonar descabellado para algunos, pero es que Trafalgar Law es un buen personaje. En One Piece ha sido muy complementario y ha venido a introducir el concepto de alianza pirata y nos ha hecho ver que no siempre terminan en traición. Y de hecho creo que Trafalgar Law termina siendo un personaje crucial para que Luffy enfrente a Kaido, para que venza a Doflamingo, para que nos cuenten una historia más profunda, más oscura. Todavía más a mi favor, al final de Wano, él dice que quiere saber cuál es el secreto del clan D. Y esto es la razón por la cual no lo daría por muerto, no lo daría por acabado. Eso sí, creo que su función en la historia es muy diferente a la de Kid y sobre todo hay una cosa clave, y es que para que Trafalgar Law pueda cumplir esta cosa de saber qué es lo del clan D, tiene que aprender a leer los poneglyphs. Que sí, que el Tengu le contó unas cosas, que sí, que Nico Robin también seguramente ahí le intercambió información. Sin embargo, para que Trafalgar Law pueda seguir en la historia, tiene que unirse a alguien y obviamente creo que podrían ser los sombreros de paja. Sabemos que él escapa con Beppo, también sabemos que le interesa su tripulación, así que no creo que los haya dejado tirados. Entonces, podría ser un buen poder que está cerca de Egghead, que tendría sentido que vaya a ayudar a Luffy con tal de encontrar esta respuesta, y además, pues que sí, Trafalgar Law es muy estratega y les podría terminar ayudando. Ahora lo pongo en el punto número 3 porque sería repetitivo. Esto ya ha pasado en One Piece, ya hemos necesitado de Trafalgar Law para estas cosas. Y si nos damos cuenta, por lo regular, Eiichiro Oda, aunque sí hay repetición en la estructura, no hay repetición así calcada de cómo pasan las cosas. Ahora, mi número 2. Yo sé que va a sonar descabellado, pero de verdad es que creo que tiene mucho sentido y te voy a decir primero lo simple y luego lo más complejo que creo que podría pasar. Yo creo que Shanks es un aliado de Luffy, que está cerca de Egghead, que se menciona ya como recurso porque Vegapunk les dice, creo que tendríamos que escapar a una isla y la isla más cercana desde este punto, desde esta isla, es Elbaf. Sabemos porque vimos a Shanks en Elbaf y entonces tiene sentido por la distancia, tiene sentido porque es un aliado de Luffy y sobre todo tiene sentido porque las palabras de Shanks son: a partir de ahora iremos por el One Piece. Ahora, además de esto, su aparición podría ser trascendental. Esto pensando en las palabras del narrador que dice que el incidente de Egghead moverá a todo el mundo. Creo que para que esto pase tiene que haber piratas muy poderosos. Y sí, Trafalgar Law creo que está al nivel, pero sobre todo me suena más a Shanks. Y ahora, si llega con todos sus piratas, creo que definitivamente es un win. Quizás lo único que me preocupa pues es esta cosa de regresarle el sombrero, ¿no? Si Shanks termina ayudándole a Luffy, de alguna manera tendrá este compromiso de regresarle el sombrero y no sé qué tanto me gustaría que ocurra en este instante. Me hará sentir que One Piece ya se está acabando, que ya le queda muy poquito. Entonces, esa es mi explicación más simple. Creo que tiene sentido desde donde lo veas. Sin embargo, hay una explicación más complicada que podría hacer de este incidente todavía más interesante, y es el hecho de juntar lo que te he venido contando. Por ejemplo, Pudding escapa en una balsa de Barba Negra, llega a Egghead. Cuando vemos esta balsa llegar a Egghead, tiene unos días atrás, Perona, Pudding y Moria quedan refugiados en Egghead, y una vez que Barba Negra se da cuenta, se lanza a atacarlo, se lanza a recuperar ese eslabón que necesita. Esa podría ser una motivación para que llegue Barba Negra, y también tendría sentido que si ellos escaparon y no hubieran usado esa balsa, Barba Negra hubiera llegado y le da sentido a la balsa, ¿no? Que yo creo que es ahí un poco rebuscado, pero que puede tener sentido. Luego también recordemos las palabras de Shanks, y es que él anda rondando en esto último, en estas penúltimas islas para encontrar a Barba Negra, y si Barba Negra se dirige hacia Egghead con la intención de capturar a Nico Robin o a Pudding,
que además recordemos que Nico Robin está nerfeada en este momento, creo que es ahí donde Shanks podría aparecer para que este incidente sea memorable. Es decir, Shanks, Barba Negra, Saturn, Kizaru y Luffy en una misma isla me parece bestial. Ya un poquito más abajo está Sanji, Rob Lucci, Zoro, Kaku, Stussy, los Vegapunks y demás, pero yo creo que esto sí que podría ser el súper acontecimiento. Y ahora sí, a ver, en el puesto número 1 dejo algo que sobre todo me mueve el corazón más que la razón. Y yo empecé el video diciéndote que a mí me gusta la estructura y demás, pero es que a veces creo que la respuesta que menos te esperas es la que te suele soltar Eiichiro Oda. Por eso mencioné a Morgans, por eso mencioné a Kobe, por eso mencioné a Perona, porque creo que hay que buscar entre estos personajes que tienen una aparición pero que no sabemos qué están haciendo. Y en sí estoy hablando de unos de los últimos aliados de Luffy que podrían ser parte de la flota Mugiwara pero que de momento no lo son, y estoy hablando de Momonosuke y Yamato. Estos dos personajes están cerca de Egghead. A los sombreros de paja no les cuesta ni les lleva tanto tiempo aparecer en Egghead, así que para mí es que ellos podrían llegar rápido. Así que en el tema distancia está cubierto. Luego en el tema interés, pues creo que está más que obvio que si ellos saben por alguna razón, por enterarse, por el haki, por lo que sea, que Luffy está en peligro, irían a ayudarle. Entonces sí que tienen una motivación también. Ahora, ¿podrían ser capaces de generar un incidente gigante? Creo que sí. Creo que incluso podría hacer que Wano abra sus fronteras. El hecho de darse cuenta que el gobierno mundial está podrido y que tiene gente como Saturn enterándose del flashback de Kuma, creo que hasta Yamato terminaría yéndose con los Mugiwaras para romperle su madre al Gorosei. Entonces, nuevamente, repito, estoy hablando con el corazón. Me encantaría ver a Yamato de nuevo. Me encantaría ver a Yamato, Bonnie y todo lo que ya hemos visto de Vegapunk y de Egghead aquí, pero estas son mis teorías. Ahora te toca a ti dejarme en comentarios qué opinas. ¿Alguna te convenció? ¿Tú piensas algo diferente? Yo estaré encantado de leer y responder absolutamente a todos los comentarios. Eso sí, no olvides que estoy haciendo streams todos los jueves a las 7 de la noche leyendo el manga de One Piece, tanto en YouTube como en Twitch. Eso sí, aviso por Twitter y aviso por Instagram, así que si gustas seguirme por allá, la neta es que estaría muy chido. Y eso sí, el siguiente video de este estilo, tirando teorías, lo quiero hacer en cuanto salga el manga, porque ya lo mencioné, ando con un montón de alergia, estaba intoxicado y no quiero retrasarme. Así que bueno, de mi parte es todo. Yo soy Daniel Porcayo, hasta la próxima.